Entonces, esto va a dejar a la democracia sin alternativa. Un presidente que se va cayendo, achicando, en parte por errores propios y en parte por el contexto internacional, y una oposición que se está peleando. La gente mira para ahí y dice, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando? Como yo, sinceramente, no puedo no tomar parte en las cosas. Me sale de adentro. Siempre tomo parte en las cosas. Siempre tomo parte. Y la verdad que estoy en contra de lo que está haciendo Cristina. Claramente estoy en contra. No lo oculto, no digo, estoy en contra. Estoy en contra. Está mal. Esto es destructivo. No solo la semana del peronismo, la semana del país, porque hoy, si tenés un problema con Milei, este país no tiene alternativa. No tiene alternativa, no tiene nadie para gobernar. Entonces, ¿quién gobierna cuando no tiene nada que gobernar? No quiero ni imaginarme qué podría pasar. Así que, depongan esa actitud. Esa es una actitud destituyente. Depónganla, termínenla con eso. Es una locura. Y estén a la altura de su historia, porque tienen una muy buena historia. Yo, por lo menos, estoy muy conforme en lo que pasó en los 12 años del kirchnerismo. Me parece una situación muy preocupante a nivel de democracia y de instituciones. En 2001 tuvimos una crisis financiera, económica, política e institucional. ¿Se acuerdan que tuvimos 5 presidentes en una semana? Estamos en peligro de que eso ocurra. Repito, no solo por Milei, sino por una tormenta que puede arrasar con varios presidentes en el mundo. Bueno, ¿qué pasa afuera de la Casa Rosada? ¿Qué pasa afuera? Este caos. ¿Adrián? Sí, mencionabas el tema de una avanzada del sector cristinista sobre una decisión ejecutiva del gobernador expresada en un decreto y en un proyecto de ley. El proyecto de ley suspende las PASO y tiene fecha para tratamiento mañana. Va a ser un día determinante. ¿Por qué? Lo que anunciaba Tinanelli es el presidente del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados bonaerenses y es uno de los contertulios de la reunión del domingo pasado. Claro. No es un periférico, estaba en esa mesa de negociación junto a Máximo Kirchner, que es su referente político. Claro. O sea que además de tener representación institucional y poder específico, tiene además ese nivel de juego político. Ahora, vos mencionabas dos cosas. ¿Se puede ser oficialista y opositor al mismo tiempo? Si el espacio político cristinista, por definirlo de alguna manera, porque kirchneristas, todos se identifican con el kirchnerismo, Axel también, digamos, ¿no? Con el kirchnerismo como proceso político, como idea. Por lo pronto abrió otro espacio. ¿Cómo? Por lo pronto abrió otro espacio. No, pero el kirchnerismo, porque para salir de esta discusión medio tramposa respecto a la propiedad del concepto político que agrupa ese término, ¿no? Con el peronismo también en algún momento se dio esa discusión. ¿Quién es peronista? ¿Quién no es peronista? Bueno, por eso yo lo defino más de cristinismo que de kirchnerismo, porque en definitiva no hay una diferencia notoria de ideas políticas entre los que estamos a punto de que muchos de los integrantes del cristinismo integran el gabinete. Y eso es medular. ¿Se puede ser opositor de un gobierno que se integra? No, pues por eso. No, lo que va a pasar es que si van en listas separadas van a ir y le van a preguntar, ¿vos de qué lado estás? Del lado de ellos. Bueno, entonces no podés estar acá porque vos vas a hacer pero eso es una instancia, ya es una instancia electoral con fractura expuesta. No creo que se llegue así hasta la instancia electoral. Con Alberto Fernández se llegó así hasta el final por del eso, mandato. Y no anduvo bien. Con muchos amagues, pero se llegó así hasta el final del mandato, con muchos amagues de renuncias masivas. Se llegó. Guado de Pedro fue ministro del Interior, todo el gobierno. Por eso no creo que no sé si se va a repetir. Pero se quedó hasta el final. Sí, lo dije hace un rato y eso fue la razón por la cual nadie despega a Cristina del gobierno de Alberto. Y es la razón por la cual Axel también menciona el ejemplo de Alberto Fernández o lo alude cuando explica el porqué de esta decisión ejecutiva. Por eso digo, dos fechas para tener en cuenta en el calendario. Mañana, si hay o no sesión, y si en el Senado se insiste o no, como dijo Tinanelli con el proyecto de Teresa García, que es el proyecto de Cristina, que es contrario a los intereses del gobernador, o si por el contrario avanza el proyecto del gobernador, que suspende las PASO. Clave será lo que haga el Frente Renovador, que ayer a través de algunos voceros, Alexis Guerrera y el Turco Slayman, anticiparon que iban a acompañar la postura del gobernador. Digo clave porque en este juego de tercios, que es un juego imperfecto, el cristinismo tiene la mayoría de los senadores, pero no la representación absoluta. Entre los representantes del Frente Renovador y el axelismo en el Senado están la mitad del bloque. Hoy la mitad del bloque. Habrá que ver
cómo evoluciona. Sí, a cómo partir juega de cada ahora. uno. Che, interrumpo un segundo, ahora quiero las opiniones de Diego y de Sí. Nicolantos también, porque sigue cayendo mucho el petróleo, es decir, estamos entrando otra vez en un día complicado, está uno tiene dos medidas, el Brent y el WTI, uno está 4% abajo, el otro 4,20, si se fijan el gas natural está 4,6 abajo, es decir, empiezan a repensar los mercados. Ah, claro, pero la guerra entre China y Estados Unidos sigue. Claro. Qué tontos, ¿no? Porque en realidad la guerra con España no era tan importante, porque todo lo que hizo fue levantarles al resto de los países. Entonces se empieza a... la baja del petróleo es recesión, digo, no, es un adelantamiento, es decir, bueno, se va a consumir menos petróleo, el petróleo se usa para todo, de vuelta entonces abajo de baja el 60. petróleo. 62, crudo. el Brent, que es el que usa la referencia de Argentina, usamos Sí. el Brent. Pero sí es interesante notar que además no es una marcha atrás en el sentido de que no estamos igual que estábamos el martes pasado antes de este Día de la Liberación y de este pateo del tablero de Donald Trump. Lo único que hizo fue homogeneizar esa tasa arancelaria al 10% para todos menos para China, o sea, profundizar, si se quiere, ese conflicto con la hegemonía oriental. Entonces, si tenemos en cuenta la realidad de ahora con la realidad de hace una semana y seguimos teniendo un aumento de los aranceles muy importante para el país que es el principal importador del mundo. Entonces hay que ver cómo van a responder el resto de los países, pero sin lugar a dudas no hay una vuelta atrás a esa comunicación de Donald Trump, además en un escenario de total incertidumbre donde Trump te tuitea y te cambian los mercados. Hay que ver qué pasa con la figura de Trump también. Pero bueno, terminamos el tema de la Sí, solo para provincia. cerrar el calendario y ya paso la palabra. 13 de julio está fijada la fecha de las PASO, si es que hay, esa es la fecha. 7 de septiembre, fecha de elecciones bonaerenses, si se mantiene el calendario del gobernador. Agosto, octubre, elecciones nacionales. Lo que dijo Tignanelli ahí, el hombre de Máximo, es le vamos a voltear y vamos a poner una sola. Hoy por hoy el calendario marca 3 fechas Yo electorales. te sumaría algunas, Bueno, A ver. porque en realidad tenés antes el cierre de listas. no, claro, bueno, por supuesto. Bueno, pero esos son los Sí, sí, tiempos sí. de la interna. Porque, bien decís, 13 de julio, tengo acá los datos de Pablo Salinas, siempre me macheteo con lo que hace un gran consultor. El cierre de listas es el 24 de mayo y el cierre de las alianzas es el 14 de mayo. Vos tenés, Un mes. claro, imaginando que hay paso, tenés un mes más largo de interna. Si no hay paso, podés llegar a tener interna hasta el 19 de julio que se cierran las listas para las elecciones del 7 de septiembre. sí, sí. Digo, si no hay resolución, todo esto que estamos viendo, porque hay una cuestión que es disputa de poder y hay también la forma de la disputa de poder que yo creo que es lo más nocivo. Porque si esto estuviera ordenado, Kicillof quiere construir un oficialismo, bueno, hay un sector que no lo apoya, quiere condicionarlo, quiere tener su propia fuerza, bueno, pero si hubiera un acuerdo, aunque sean los mecanismos, no hay acuerdo ni siquiera en los mecanismos, todo eso hace más destructivo. Pero digo, por eso, vos tenés hasta el 24 de mayo cierre de listas, hasta el 14 de mayo cierre de las alianzas, hasta ahí por lo menos esto que estamos viendo se va a prolongar, salvo que en una de estas reuniones de domingo de repente aparezca mágicamente la unidad. Kicillof quiso hablar con Cristina la última vez. Y Cristina dijo, no, de temas electorales habla con mi hijo. Cuando estaba en la reunión, Máximo dijo, bueno, si yo me tengo que correr porque soy un problema, me corro. Y Kicillof dijo, pero si tu mamá dijo que tengo que hablar con vos. Entonces, ahí hay un tema también, porque le están diciendo, bueno, vos tenés que negociar con Máximo. ¿Cuál es la representación de Máximo para negociar con el gobernador? Nico, ¿qué decís? No, el protagonismo de Tignanelli me parece que echa luz sobre el fondo del conflicto, porque es el jefe del bloque oficialista en la legislatura, que es el delegado del oficialismo en la legislatura, siempre y en todo lugar. Con excepciones, por ejemplo, ahora ese rol lo cumple Martín Menem en el Congreso Nacional, porque realmente no tiene jefe de bloque. Bornoroni ocupa un lugar administrativo, pero no ejerce jefe de bloque, lo ejerce Martín Menem. Pero lo que veo es que el jefe del bloque del oficialismo, si no hace oficialismo, deja un vacío muy grande porque no tiene herramientas el gobernador para ordenar, o le quita una herramienta clave al gobernador para ordenar la legislatura. Y por eso Kicillof dice, yo tengo que estar en el armado de listas, porque si hoy Tignanelli es el jefe del oficialismo en la legislatura y es opositor, es porque Kicillof en su momento no pudo poner un kicilofista en ese lugar. ¿Entendés? De alguna manera le están dando la razón. Cuando el jefe del bloque oficialista dice, voy a hacer oposición,
ahí Kicillof puede decir, ven, por eso yo tengo que tener poder de decisión en las listas. Sí, y también podríamos decir, fue un error previo de Kicillof no haberlo hecho todas las anteriores. Sí, claro. Digamos, de Ahora se ve. haber dicho, yo soy simplemente la cabeza de una lista que no armo. Porque en general nadie acepta eso. Che, se está llenando de milicos ahí. Puente Porredón. El movimiento La Dignidad, desde las 10 de la mañana, ya había anunciado ayer que iba a intentar ocupar carriles del Puente de Porredón, dejando algún carril de tránsito, y es lo que está provocando ahora un enfrentamiento, o por lo menos un posicionamiento cara a cara entre manifestantes. El tema y que va a quedar policías. cortado el puente, porque lo está cortando la policía y lo está Exacto. cortando los... Lo que pasa siempre, Claro. ¿no? La policía aplica el protocolo. Termina interrumpiendo todos los carriles. Contra sí Pero eso mismo. es antes del puente, ¿o Eso no? es en Mitre. Esto es en Mitre del... Mitre y No Montes de están Oca. sobre el puente ahí. Mitre y No. Montes de Oca, a 100 metros del puente. En la Claro. ciudad del puente es exactamente en la esquina donde Esto está del la lado de sede del Llanera, Plan ¿no? Independiente. Del lado de El lado de Llanera. Llanera. Movimiento de la Dignidad, que El es lado de la avenida Mitre, no el lado de la avenida Pavón, que es donde sucedieron los hechos Movimiento horribles de la del Costeño Dignidad, Sandillón. que ayer había anunciado este acto en el marco del paro general y que había anticipado que iba a dejar carriles libres de circulación. Digo esto porque después, obviamente, el relato será otro. El relato es que los piqueteros interrumpieron el tránsito. No, Ya olvidate. el tránsito está sí. interrumpido, Adrián, porque la única manera que tenés para subir al puente Pueyrredón, o por lo menos el 80% del tránsito que viene desde la zona de Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Quilmes, es por ahí. Tenés la autopista, tenés caminos alternativos además, no es que interrumpís el tránsito y nadie puede cruzar a la capital. Ayer- Tenés la autopista Buenos Sí. Aires de la Plata, tenés el puente La Boca, tenés la subida de Pavón. Ayer esta misma Y otros fuerza puentes. que estamos viendo ahora, que es Prefectura y Gendarmería que operan en conjunto, realizó esos operativos preventivos que estamos naturalizando y que son, en términos legales, bastante vidriosos. ¿Cómo es? Claro, es demorar personas en tránsito por la sospecha de ser manifestantes. No, viene pasando muy seguido. Ayer pasó en el puente de Pueyrredón en autos particulares, no solamente en vehículos de transporte masivo, digamos, como puede ser un colectivo y demás. Lo estamos naturalizando, ojo, porque ayer se generaron 2 o 3 episodios tensos de personas que con todo derecho querían transitar por el puente de Claro. Pueyrredón y eran interrumpidos y demorados bajo, entre comillas, la sospecha de ser manifestantes. Digo esto porque nosotros podemos naturalizarlo, pero no es natural y hay mucha gente Tampoco es que... natural Ayer los vimos también. altoparlantes que te dicen, Exacta, señor, por eso, señor, es una por eso locura. digo, por eso digo. Ataque a la República, decía ayer. Los altoparlantes en las estaciones de tren. Bueno, si Decía vos que lo escuchás de los hoy era un canales de ataque a la derecha a la República. noche, están diciendo que es un acto... Digo, está en la Constitución el derecho a huelga. Lo tratan como un acto sedicioso que haya una huelga. Sí. Entonces, ojo con eso. Y la huelga de hoy que tiene, bueno, justo recién vemos la escena de un colectivo transitando, tiene la particularidad de que la UTA no adhiere, eso le resta potencia a la foto. Ahí vemos, mira, justo el Movimiento de la Dignidad, que son los que ayer habían anunciado Claro. este Poneme de acción. nuevo el petróleo, lo vamos poniendo para que la gente, porque hasta que abra la bolsa de Estados Unidos, lo que está marcando es otra vez el problema. Otra vez un día el petróleo está cayendo 4.5% y el gas natural está cayendo casi 5%. Es que el conflicto entre China y Estados Unidos está lejos de resolverse y ese es el núcleo de la Es el cuestión. conflicto principal, Ese claro. es el conflicto principal. Ayer vos comentabas recién la media vuelta que dio Trump. Por lo que se sabe hasta ahora tuvo que ver con una venta de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es claramente el talón de Aquiles hoy en día de Estados Unidos, la cantidad de deuda externa que tiene en manos de otros países, pero no de China, sino de Japón. Esos son por lo menos los análisis que se hacen. Estas cosas no son. Japón no se anuncian es el que más públicamente. títulos públicos de Estados Unidos Tiene tiene. mucho. China es el segundo. Así es, pero se suponía que era un aliado estratégico de Estados Unidos. Y como salió a vender, Trump tuvo que poner un freno. Quizá el gran problema que tuvo fue ese, ¿no? Que se le unieron todos en contra. Bueno, cuando empezó esto la semana pasada, ¿te acordás que acá comentamos que el Trump 1, el Trump que va a la guerra comercial contra China en su primer mandato, había tratado de plantear un modelo de todos menos China? Y por eso lanzó en su momento el Claro. área de libre comercio del Pacífico con Japón, con los que serían los socios naturales de China, para aislarla. Y que esta vez la estrategia parece haber sido
todos menos Estados Unidos, digamos, encerrarse a sí mismo en vez de tratar Claro. de contener a China. Y eso se notó. Es un mal Pero, cálculo, me parece. Fue un pésimo cálculo que está quedando a la vista porque ayer, entre las cosas que dijo y publicó Trump, a veces cuesta seguirle el tramo porque están las cosas que publica en Truth, que es su propia red social, las que publica en X, las que dice su vocera, las que dice él en una conferencia de prensa, las que dice él en un diálogo informal. Es caótica la comunicación de Trump a propósito. Pero una de las cosas que dejó entender es que estaba esperando el llamado de China, que él estaba dispuesto a negociar y estaba esperando el llamado de China. Y China ya contestó y dijo, nosotros no vamos a llamar, tenemos acá la placa 3, le pido. China utiliza mucho esto de sus representaciones diplomáticas alrededor del mundo para mandar mensajes que no salgan directamente desde Beijing. Y la Oficina de Cancillería de China en Hong Kong publicaba esto después de que ayer Trump diera a entender que quería abrir un canal de diálogo. ¿Tenemos la placa 3? Está tuiteando un montón China, parece. También, sí. Hay Oficina La del CGT, Ministerio... parece la CGT. Pues, no, de- bueno, pero hacen en serio. No. Oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en Hong Kong. Un bárbaro nunca debería esperar recibir una llamada de China. Esa es la respuesta oficial que le está dando la Cancillería de China a través de una de sus oficinas a Donald Trump. Le dice bárbaro. Digo, los civilizados somos nosotros, los bárbaros son ellos. Da vuelta de alguna manera la narrativa histórica de Occidente en un momento en el cual el mundo pareciera tener una oreja dispuesta a oír una nueva narrativa en ese sentido, porque para Además no solo tuitea. muchos países lo que está haciendo Donald Trump es una barbaridad. Los Es algo- términos Sí. que usa son No, muy pero además, curiosos, ¿no? Perdón, ¿eh? Porque ayer también la misma vocería publicó otro tuit donde dice, no vamos a arrugar. Sí. We don't stand back. Claro, o sea, No vamos a pero son retroceder. términos muy No, le dijo, si quieres una muy a la guerra... altura de un vocabulario pendenciero, digamos. Le dijo, ¿no? si querés una guerra comercial o de la que sea, voy a ir hasta el final. Sí. Pero para Y- mí lo y- interesante perdón, y un de China... detalle más, Sí. que en esto de la comunicación que hace, que está descentralizada en distintas embajadas, cancillerías y demás, ayer el mensaje de Estados Unidos diciendo, de China, diciendo no vamos a retroceder, no vamos a arrugar, lo replicó la embajada china en Argentina. Sí. Y ese es un mensaje al gobierno argentino. Sí, eso En te un iba a momento en decir. el que Estados Unidos está pidiéndole a la Argentina que enfríe por lo menos sus relaciones con Beijing. Había una versión ayer que en el marco de esa guerra, que cada uno se quiere quedar con sus países, Estados Unidos estaba dispuesta hasta a poner los 20.000 millones de dólares juntos. Bueno. Cosa que obviamente si vos te lo gastás después no podés pagar la deuda porque Pero que ahí hay 14 una- más intereses son para pagar la deuda, pero como una decir, bueno, yo te doy todo, devolverle el acuerdo del swap a los chinos, Ahí hay una- terminalo. Sí, ahí hay una secuencia interesante que fue Mauricio Claver Carón, que dijo públicamente, lo contaba Diego, que quieren que Argentina devuelva el swap con China. Esos son 18.000 millones de dólares de reservas. Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, ayer habló y dijo, queremos que todos nuestros aliados rompan con China. Y Scott Bessent viene el lunes. Sí, viene. Lo anunció hace minutos y lo Muy importante eso, compartió un gesto de Caputo. Trump a Milei, me parece. El comunicado de que viene es muy impresionante porque hablan loas de la política de Javier Milei. Con un detalle, no sé si es menor o no menor, me dirán ustedes. Scott Bessent es homosexual. Sí. Y es un hombre de Wall Street. Es un ¿Vos hombre decís de que Wall Street. escuchó el discurso de Davos? Bueno, Milei? no es menor. Ah, o sea, claro. por eso lo pongo sobre la mesa. Porque es un tipo al cual Milei le dijo que es un violador. Pedófilo. Un pedófilo violador. No a él, a todos los homosexuales. A todos los homosexuales. No, digo, me parece un elemento para poner arriba de la mesa, porque el inicio de la debacle de este año de Milei comenzó en Davos con ese discurso. Y este tipo es el secretario del Tesoro. Él es conocido. Hay esto que no ver estoy cómo dando lo un dato. recibe Milei, ¿no? Si cuando lo ve dice, che, guarden a los chicos que viene el tipo por ahí se lo toma mal. No, Yo ¿cómo creo que haces para que prioriza nadie- ¿eh? Igual- que es el Prioriza la secretario. guita, ¿no? Ari, Prioriza la guita. No, supongo que Es un están pensando presidente que otras cosas, le pero- está, voy a usar los términos que usó Trump, le está sobando el culo a Trump con una política económica completamente antagónica a la que tiene el Claro, propio Milei. claro, O sea, lo que menos me sorprendería es que se ponga en contradicción su posición sobre los homosexuales cuando está chupando de las medias a un gobierno proteccionista totalmente contrario a las políticas que está implementando Sí, sí. Milei acá. Pero hay un detalle O sea, yo lo el pongo estado sobre la de mesa locura es total. porque es un dato y además todo el mundo lo sabe.
Porque además fue hasta noticia, digo, no sé si el segundo o el tercer hombre del gabinete estadounidense. Y el tipo, obviamente, debe saber que Milei dijo eso en Davos. Y si no lo sabe, se lo van a recordar el lunes en las redes todo el mundo. Y no sé si será un elemento para tener en cuenta, pero No, existe. para poner un poco en perspectiva, la visita de Bennett es un gesto importante del gobierno de Estados Unidos, pero quizás éramos muy chicos y no nos acordamos. Hace 2 semanas Estados Unidos declaró persona no grata a Cristina Fernández de Kirchner y era un gesto muy importante de Trump hacia Milei. Y la plata no viene. O sea, pueden seguir acumulándose todos los gestos que quieran, pero Claro. lo que necesitan Milei y Caputo es un montón de plata. Ahí hay un dato porque... Si la quieren mandar. Parece que es distinto que venga Bessent con los quilombos que tiene hoy Trump y Wall Street. Es muy la importante guerra que comercial, que mande al secretario de Tesoro de Argentina. El tema es que mande el secretario en esta búsqueda de Estados Unidos de ampliar la guerra comercial y que no sea solo Estados Unidos contra China, sino que sean todos los países contra China. Esa es un poco la apuesta de Trump. Y pedirle que suba aranceles a Milei, que se supone que viene, no se supone, viene haciendo todo lo contrario en tema de bajar aranceles, de bajar trabas a las importaciones y a nuestro segundo socio comercial. O sea, China es nuestro segundo socio comercial, Estados Unidos es el cuarto recién. La pregunta es si viene solo a Argentina o está haciendo una gira, me parece, ¿no? También. Es buen punto. El comunic- en principio solo el Sí, viaje a la el Argentina. comunicado dice solo Argentina de este tipo. Bueno, están cayendo otra vez las acciones argentinas en Nueva York. Ahí YPF está cayendo 3,3%, Pampa Energía está cayendo 2,7%, los bancos están cayendo 1,7%, 1,6%. Recién abrió, pero lo que quiero decir que esto es lo que vas a ver, ¿no? Algún día que por ahí se recupera por algo y después se acuerdan y dicen, no, pero claro, Como un samba, la están verdad. en guerra Estados Unidos con China, me había olvidado de ese punto. Y vuelve la tormenta. Sí, ¿no? y cae fuerte la bolsa de Estados Unidos también en esto de entender un poco hacia dónde va la configuración del mundo. Bueno, efectivamente vuelve a caer la bolsa de Estados Unidos porque Estados Unidos es el principal importador del mundo. Entonces, proponer esta idea donde das un salto en los aranceles, bueno, los pronósticos para Estados Unidos no pasan de la estanflación, o sea, no pasan de una idea de una recesión económica con un fuerte aumento de precios porque esos aranceles lo van a tener que pagar Ahora, al fin y al cabo los consumidores. Hay problemas de estadounidenses. abastecimiento, además. Se rompe la cadena de suministro como pasó en la pandemia, cuando Sí. esas dos potencias se enfrentan. Yo lo que leía sobre lo que decía Cande en The Economist el otro día es que es cierto, Estados Unidos es el principal importador a nivel mundial, pero su peso en las importaciones se redujo mucho en los últimos 20 años, pasó de ser representar el 30% de las importaciones, o la tercera parte, perdón, a la octava parte de las importaciones Sí. en los últimos 20 años. Creció China, crecieron otros bloques regionales, ¿no? Total, mira, en la placa 10 está el porqué de este encono de Estados Unidos con China, porque tenemos el gráfico justamente de la balanza comercial de la potencia occidental con la potencia oriental. Claramente, quienes no estén en YouTube, hay un gráfico con todas las barras en negativo y esas barras en negativo tienen que ver con una relación de dependencia en términos de producción. No es solo importación de bienes finales, sino que es importación de insumos que hacen también a la industria estadounidense. Este gráfico va de 1990 a la actualidad y lo que uno ve en los últimos 30 años es esa profundización del déficit comercial que pasa con China principalmente, pero que también Estados Unidos es deficitario con un montón de países. Es lo que veíamos en ese mapa, ¿no? Donde le puso esos aranceles recíprocos a la Unión Europea, al sudeste asiático. Bueno, en los últimos 30 años hay una deficiencia en Estados Unidos que efectivamente importa mucho más de lo que exporta e importa mucho más de lo que termina produciendo. Entonces, ese es el foco de por qué estamos viendo este cambio a nivel financiero ahora, porque es la primera reacción, pero esto es un cambio a nivel comercial y a nivel de reglas de juego del capitalismo como lo conocemos. Nos metemos un poquito en los precios, que ayer salió la inflación, Cande, Sí. de la ciudad de Buenos Aires. La gente ya lo está empezando a sentir, ya te empiezan a decir, viste, en el ascensor, en todo. Che, ¿están subiendo los precios de nuevo, Roberto? Sí, salió el IPC de Cava en la antesala de lo que va a ser la inflación nacional que sale el viernes por la tarde y salió un 3,2%. Para que ubiquemos, lo tenemos en la placa 1, para que ubiquemos el mes pasado, febrero, había sido del 2,1%. Entonces es un salto fuerte en la inflación
y preocupa sobre todo cuando vemos la desagregación de esos índices, ¿no? Obviamente hubo un aumento muy fuerte en educación, propio de marzo, es cuando las escuelas efectivamente hacen los aumentos, escuelas, universidades y demás, entonces hay un aumento del 14,3%, pero cuidado acá porque alimentos aumenta casi un 5%, o sea, 4,7% aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas, que sabemos que pesa mucho en el índice de inflación nacional, por eso ese número que va a salir el viernes se espera que empiece con 3 y va a ser efectivamente ya la despedida de este camino de desaceleración inflacionaria que había tenido el gobierno durante 2024 y que efectivamente en 2025 vemos todo lo contrario. Vemos que febrero tuvo una inflación más alta que enero, marzo va a tener una inflación más alta que febrero y abril no pinta bien por las actualizaciones de precios que venimos viendo no solo en la comida, sino también en los servicios, donde parece que todos se van acomodando a la expectativa de la devaluación, ¿no? No hay una justificación de por qué vienen aumentando los precios de los alimentos. De hecho, si uno pregunta a las empresas de los alimentos, no aceptan que hayan aumentado los precios. Son recién los almaceneros los que te dicen, sí, las listas vinieron con aumentos de precios. Pero eso es porque no saben a qué precio van a reponer los insumos. A mí, claro. Yo les pregunto y a mí sí me lo dicen. Bueno, a mí no me porque dicen los eso. conozco, somos conocidos hace muchos años. Dicen, no, vos viste, Roberto, que después cuando voy a comprar el PVC para la botella de aceite me lo cobra en dólar y el dólar ya sabemos que va a subir mañana o el lunes, qué sé yo. Entonces los tipos se cubren de esa manera. Todo esto está teniendo repercusiones políticas, como era obvio, en un año electoral. Además, o sea, ya no se piensa como se pensaba antes que Milei iba a hacer un paseo en octubre, sino que puede tener problemas según cuál sea la dinámica de todo esto, problemas muy serios, o por lo menos que no sea el paseo que se preveía. Y ya empieza a haber síntomas de eso, Nico. Sí, empieza a haber síntomas de eso, pero la verdad es que en un contexto donde todo son malas noticias para Milei. Y esta semana el Congreso le dio varias malas noticias a Milei. Veníamos contando lo que fue el martes la sesión en la Cámara de Diputados y ayer una sesión de ficha limpia en el Senado que también se volvió a caer porque un gobernador le sacó el banquito, le sacó los 2 votos que le tenía garantizados y que le permitían sumar esos 37 senadores para abrir el Senado, algo que le costó muchísimo a Milei porque sabemos que el Senado lo tiene mucho más en contra que la Cámara de Diputados. Y cuando uno empieza a mirar hacia... Perdón, ¿qué gobernador? En el caso del Senado, el de Santa Cruz, Vidal. Entonces, cuando uno empieza a mirar hacia adelante, uno ve, puede ir haciendo el repaso. Los peronistas que fueron los primeros en acercarse al calor del oficialismo, Jalil y Jaldo, en este momento están manteniendo una distancia, ¿sí? Jalil directamente puso 4 diputados para que el otro día haya quórum en la Cámara y se pueda votar lo de Libra. Nada más y nada menos, algo que preocupa muchísimo al gobierno. Y al mismo tiempo que hacía eso, daba a entender en declaraciones off the record de gente de su equipo que Milei no le estaba cumpliendo con todos los compromisos que había tenido el año pasado en términos de recursos. Jaldo da a entender lo mismo y de hecho en Tucumán una elección que parecía que el peronismo iba a ir dividido, en este momento hay charlas entre Jaldo y Mansur para ver si se pueden acercar. Y eso habla un poco del interior del peronismo, pero también de la relación de Jaldo que cree que puede llegar a tener con el gobierno en los años que queda para más adelante. Otro diputado que llamó mucho la atención el martes porque se sentó a dar quórum fue Ávila. Ávila chubutense en tándem con Nacho Torres. Nacho Torres, alguien que había empezado muy peleado con el gobierno, ¿se acuerdan? Fue el primero en denunciar a los trolls de Santiago Caputo y que después, no sabemos en qué términos porque no fue una negociación pública, pero pasó a ser uno de los principales defensores del gobierno. Bueno, Ávila otra vez, entonces te hago un agregado sobre Ávila. Ávila es el poder petrolero de Chubut. Bueno, habla por las petroleras. Si vos me decís, está ligado a Nacho Torres... Qué raro, pues es dirigente sindical, ¿no? Por eso. Pero es el que representa a los muy petroleros. llamativo, ¿no? es el que representa a los petroleros. No es llamativo. Si conocés la historia de Chubut, Cerro Dragón, el yacimiento petrolero más grande de la Argentina, lo maneja hace 20 años Loma Ávila. Con los distintos gobernadores. Desde Das Neves pasaron todos, podemos nombrarlos a todos, y el poder del sindicato de petroleros privados, que lo representa Loma Ávila,
está en relación con el gobierno provincial, pero más con las petroleras. Sí. Por eso digo, cuando vota Ávila no está votando. Votaron las petroleras. Qué extraño todo. Que me imagino que también Lo sabe influyen cualquiera que vive en Chubut, Torres, es el digamos. poder. Las petroleras Los también. panamericanos Nah, en es Chubut, un en Comodoro datazo. Es un Rivadavia. datazo. Es un datazo. Y el tema del petróleo no es menor, me viene bien esta acotación. Lo comentamos ayer. La caída del precio del barril de petróleo pega durísimo en las regalías que reciben las provincias que producen Claro. hidrocarburos, Chubut entre ellas, y que buena parte del presupuesto está basado en esas regalías. Otra provincia que recibe regalías por hidrocarburos es Santa Cruz, y ahí te cierro el rulito. El gobernador Vidal, que también venía negociando ley por ley con el gobierno, le sacó sus 2 senadores ayer al oficialismo para que no se pudiera tratar ficha limpia en el Senado, también en el marco de negociaciones por la transferencia de pozos de YPF a la provincia de Santa Cruz. Y No te quiero mirando molestar, siempre con un ojo- estoy pesadeándolo a Nico, pero No, no, pero vos Vidal, conocés muy bien el Vidal tema. es un sindicalista petrolero, Claro. también es gobernador. Exactamente. También, sí. Loma Ávila podría haber sido sindicalista petrolero y gobernador de Chubut, Ajá. no lo fue, representa 20.000 trabajadores, Vidal representa muchos menos en Santa Cruz, pero ¿Y hizo ahí ese- qué puede haber que las petroleras una le estén elección votando en en- contra? Bueno, por eso digo, le aporto eso, tanto Vidal porque como yo Loma digo, Ávila, los dos son este petroleros. es un momento, los presidentes en momento de debilidad se les saca cosas, ¿no? ¿Puede haber alguna negociación en este momento? Que lo Llamó estén mucho apretando la para atención la sacarle algo? ausencia hace una semana, lo comenté yo acá el lunes, martes, la ausencia de autoridades en la inauguración quizá de la principal y única obra de infraestructura que se inaugure en este periodo de gobierno, que es un oleoducto que fue construido por petroleras con la conducción de YPF. Se esperaba que, si no el presidente, que está en contra de la obra pública en general, igual acá es público-privada, porque participa una empresa pública, pero son las propias petroleras las que financiaron este proyecto. Ahora, tampoco fue ni el ministro de Economía, el gobierno nacional mandó a Ya la... que cerremos la idea. No, pero por eso digo, Entonces, ¿qué tiene que ver? es Porque- que esa ausencia de autoridades llamó mucho la atención, porque parece, porque está directamente relacionado con Yo esta... esta no la veo de ningún lado. Con esta tensión no, con la- no sé cuál es el lugar, el A ver, problema de todo esto. ahí hay, para a mí lo que veo un poco... No, digo, porque a ver, es el gobierno de las petroleras. O sea, Es el gobierno de algunas el sector- petroleras. algunas petroleras. Es el gobierno de las grandes petroleras. Es Bueno, el gobierno sí. de los Bulgeroni. Claro. Es el gobierno de todo lo que es la cuenca de Santa Cruz de Chubut es más periférica en el negocio. No es Vaca Muerta. Tengo Es entendido, el digamos, petróleo que es convencional es Chubut, Cerro Dragón, el yacimiento petrolero más grande de la Argentina, y claro, está creciendo el shale, Vaca Muerta es otra cosa, pero Bulgeroni está en todos lados. Bulgeroni está en todos lados y Ayer va lo a seguir puteó haciendo Massa. negocios. El punto es... ¿Quién? Massa. ¿No vieron el tuit de Massa? No, no lo vi. Uy, perdón. Te estoy tirando un ladrillazo a la producción. Pero ayer Massa, haciendo el chiste, ¿vieron que cuando el petróleo sube, la nafta sube? Cuando el petróleo baja, la nafta baja. No, mentira. No, Cuando no el baja. petróleo baja, la nafta baja. Y allá se la tiró Massa a Bulgeroni. Bueno, hablando de para que lo estoy petróleo, buscando. YPF está 5% abajo en este momento. Este ya es un número como el de los días anteriores. Es que me imagino que eso tiene que ver con lo que hemos comentado de que a estos precios de petróleo Vaca Muerta no corre. Claro. Y sin Vaca Sí. Muerta YPF Están se cayendo valorizan. al ritmo de la caída de las materias primas. En este momento está el crudo 5% abajo, justo. El punto para Está redondear igual un poco... en este momento la caída del petróleo que la caída de YPF. Sí. El punto para redondear un poco es que Milei, que no honró pactos y obligaciones, cuando Claro. tenía con qué hacerlo, Claro. ahora que no tiene y que tiene cada vez menos, los que tienen la listita y quieren ir a cobrarle algo, Claro. se están apurando a apretar porque saben que cobran los primeros que llegan y los demás van a la fila. Claro. Y en ese contexto aumenta nuevamente la dependencia de Milei. Digo, si los gobernadores empiezan a darle la espalda, si Milei no tiene con qué volver a ganarse ese favor, aumenta la dependencia de Milei del PRO. Y se recrudece en todo caso este duelo con Macri que venimos relatando desde Es hace un ajedrez mucho todo tiempo. esto. Y en ese sentido es interesante ver, porque ayer Macri habló del tema Milei y del tema Libra, tenemos en el tape 1 para escucharlo, porque una movida ayer en el Congreso con respecto a la investigación de Libra que les voy a contar después de ver lo que decía el expresidente Mauricio Macri.
espero que la justicia avance rápido a esclarecer qué pasó ahí, la nuestra, no la de Estados Unidos o la de España, y que anule lo que vaya a hacer la comisión investigadora. También si la justicia demora y no actúa, la comisión investigadora, que no tiene grandes facultades, va a profundizar en buscar cómo generar un daño permanente. Bien, ahí Macri lo que está diciendo es que él espera que actúe la justicia y no el Congreso y no la comisión investigadora, en principio, porque él tiene más influencia en la justicia que en el Congreso hoy en día, hay que decirlo. Son investigaciones distintas. Son igual, investigaciones ¿no? distintas. Una es penal, la otra es política. Complementarias incluso, porque lo que se sepa en el Congreso puede alimentar la causa judicial y las cosas que estén en la causa judicial van a ser requeridas por el Congreso para avanzar. El tema es que Macri no se quedó solo en las palabras, sino que ayer colaboró con Milei para tratar de zafar del tema Libra. Yo les había contado que el martes, entre las cosas que se aprobaron, fue la conformación de una comisión investigadora que tenía 24 miembros, que 6 de esos miembros le quedaban a Unión por la Patria y con eso la presidencia, que entre el PRO y la Libertad Avanza juntaban otros 6, 3 cada uno, y que el resto quedaba en manos una parte del UCR y otra parte de los gobernadores y de otros bloques. ¿Qué se anunció ayer? Bueno, se anunció la conformación de 2 nuevos interbloques. Uno que junta el PRO con el MID de Sago y con algún otro diputado suelto. ¿Quién es el MID Frondizi? Claro, bueno, en su momento el sello era el de Frondizi, pero ahora es el de Oscar Sago, ex Prepárame jefe del la bloque, bolsa que se está destruyendo toda la bolsa de Estados Unidos. ex jefe del bloque de la Libertad Avanza y ahora que juega libre ahí. Y por el otro lado, al bloque de diputados de la Libertad Avanza se sumó la tucumana Modeo. Sí. Con estas nuevas conformaciones de hiperbloque están yendo a decir, ¿vieron la conformación de la comisión que habíamos pactado ayer? Sí, ya. Porque además había sido un pacto, porque si se aplicaba el sistema DONT, que es el que se suele utilizar, no entraban todos los minibloques y querían darle una conformación más amplia. Bueno, no, nosotros queremos 2 bancas más, dicen, porque como ahora somos 2 interbloques, queremos tener en vez de 6 bancas, 3 el PRO y 3 la Libertad Avanza, 4 el PRO y 4 la Libertad Avanza, porque de esa forma, sumado a algunos radicales, pueden llegar a los 12 que necesitan para bloquear, entre otras cosas, que vaya Karina Milei a declarar ante la comisión. Che, lo muestro ahí. ¿Lo puedes ver vos, Cande? Que yo no lo veo. Sí. El Nasdaq 342 abajo, ¿puede ser? Sí, el Nasdaq 343 lo tengo acá. Después tenés el Dow Jones 215, el S&P 500, que es como las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, 271 de caída. 3,65 small cap, que son las de capitalización pequeña. También cae Canadá, cae México, digo, está Las cayendo. acciones de Nike caen 9%. Hay Bueno, que ver, ¿viste? lógico, el tema de los suministros, ¿no? Claro. Sí, bueno, rompiste con China, que a la vez está atado con otro proveedor, porque pasa una pieza de un país a China y después recién llega a vos armado y no tenés el suministro y no podés armar. Por eso digo que Trump parece que no entendiera nada de cómo funciona la economía del mundo. No, El no caso entiendo. de Nike es muy Emblemático. paradigmático porque se fabrican en Vietnam las zapatillas. Se consumen muchísimo en Estados Unidos. 2/3 del PBI de Vietnam se explica por exportaciones a Estados Sí. Unidos. Vietnam salió rápido a decirle, bueno, te bajamos todo a cero. Y Estados Unidos dijo, no se trata de eso. Se trata de que no quiero tener déficit con vos. Y la verdad, Cande, perdón pero es muy difícil pensar un mundo en el cual Estados Unidos no tenga un déficit con comercial nadie. con Vietnam. No, con Vietnam. Ponele un solo país, Vietnam. ¿Qué tiene Estados Unidos para venderle a Vietnam en tal cantidad que equilibre todas las zapatillas Nike que se venden en el otro sentido? Ya perdió una No, y guerra pasa con con Vietnam. Poneme todo las, el sudeste materias, asiático. poneme las materias primas, ¿qué? Ya perdió una guerra con Vietnam. Sí, sí, sí. Por ahí. No, los vietnamitas te agarran motivado. El petróleo crudo está 5% abajo, o sea, ya estamos entrando en un terreno... Sí, el crudo está 5% Perdón, una abajo. cosita, aclaro lo de Massa, era una cuenta parodia, pero verificada con su nombre, con su cara, con todo, entonces pensé que era ¿Cómo de él, puede ser no que era de verifiquen Massa. una cuenta que en realidad no es de Massa? Elon Musk. Esto no pasaba antes de que Elon Musk comprara Twitter. Claro, porque O es sea, de si vos él, es pagás, igual. él te la verifica por más que no Sí. seas vos. Era extraño el dato. Sí, por eso te miré a vos, pero que sos el masólogo de la puede mesa. ser que algunos petroleros pasan de un Una lado a cosa otro con- y eso genere... una Igual cosa tiene con- razón el tuit parodia de Massa, Sí. porque efectivamente Esta es una mesa muy complicada. para vos imagino que después vas a hablar con los tipos y ¿Qué? decís, si me llenó me putea todo el día. ¿Qué Bueno. cosa no mencioné a nadie. Una Le cosa hacían respecto cara a Diego, perdón, pobre. Pero a estaba Vietnam. bien. Vietnam es uno de los 10 países que ya utiliza el yuan digital y Sí. es lo que busca romper Trump con esta medida. Ah. Vietnam es uno de los 10 países que están integrados
a China en términos productivos y utiliza ya el yuan digital, que fue una moneda que lanzó en el 2020 China. Esto no arrancó hace 5 minutos. Sí, pero en marzo Pero- aceleraron, lo contaba Bueno, el otro día claro. Sabino. Recién estábamos Macana hablando Baja. de los problemitas que está teniendo el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la Libertad Avanza y el PRO, Diego, están negociando como van a la provincia. Sí, vamos primero a una imagen que creo que guardamos todos, que es la imagen, la foto, la placa 1 de hace algunos días, donde estaba casi el presidente Javier Milei como un invitado en esa foto en Casa Rosada. Me está estimando cada vez que habla. Estaba por un lado Karina Milei, es la placa 1, estaba Diego Santilli, ahí está Cristian Ritondo. A la izquierda del presidente está Lule Menem, un hombre de Karina Milei. Y perdido, para los que estoy hablando de la imagen que estamos viendo en YouTube, perdido, alguien que es un desconocido, pero maneja la estrategia del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Entre los Milei está Sebastián Pareja. Ajá. Ese señor que vemos ahí, que sonríe, bueno, es el jefe de la estrategia del gobierno en la provincia de Buenos Aires, territorio madre de todas las batallas. Es raro ver una mesa con un presidente en la cual el presidente no está en el lugar central de la mesa, Porque ¿no? estaba la reunión y él estaba en su despacho. Yo pregunté. Y se sumó. entró y se sumó. Parece photoshopeada la imagen de Milei ahí, es como que Sí. lo pusieron como muñequito de Recordemos torta. Recordemos que hay una puerta que une jefatura Sí. de gabinete de En general, despacho incluso cuando presidencial. pasan esas cosas, para las fotos se reacomodan. Digo, es algo a lo cual Ah. el protocolo presidencial le presta atención. Que en las fotos salga siempre en el medio y demás. Bueno, en este caso... Hace un tiempo estuvimos reunidos acá con un gobernador y yo me puse en un costado y el gobernador me dice, no pierda la centralidad, Navarro. Gobernador grande, hace muchos años. Está ahí. O sea, el La político... cuestión escénica, claro, por Y supuesto. claro, cuestión Sí, escénica. Central. Bueno, ahí lo tenés a Sebastián Pareja y tenemos el tape 2 para confirmar que Sebastián Pareja es Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Ahí lo tenés, escuchalo a Sebastián Pareja hablando de lo que viene para la Libertad Avanza y para el PRO en la provincia de Buenos Aires. Hola, este 22 de abril te esperamos en el Congreso de la Libertad bonaerense. La provincia de Buenos Aires se pone de pie. Te necesitamos. ¿Te sumás? Sebastián Pareja es el nombre clave de Karina Milei. Es alguien de Lomas de Zamora, hay un semillero interminable en Lomas de Zamora. Sebastián Pareja empezó con Menem, hizo una directriz hacia Emilio Monzó y ahí es el hombre de Karina Milei. Está armando el Congreso de la Libertad Avanza el 22 de abril y lo que está armando, en realidad están apretando a Mauricio Macri para que vaya de rodillas a esta unidad. Ajá. Cuando se habla de unidad hay que hablar de rendición incondicional. Está jugar con fuego y apretar a Mauricio Macri como más riesgoso todavía, ¿eh? Bueno. Porque el vuelto de Hasta Mauricio ahora el nunca vuelto es en no caramelo. llega. Hasta ahora Está hace muy mucho debilitado. tiempo que no muestra sus uñas, ¿no? Exactamente. Por ahí está no muy- tiene más. Está muy debilitado. ¿Se le habrá quemado un día? Tuvo un incendio y se ¿Cómo le hace quemó el tiempo que no muestra Blackbuster. las uñas? Lo tenía en- Le volteó 2 pliegos en el Senado al gobierno hace una semana. Ayer, pero lo que... Con nada, pero- con un 4 de copa y un Tenés 12. Pero estaba lo que mencionaba Nico también. Ayer le cubrieron la espalda a Karina Milei. Sí. Cristian Ritondo, Diego Santilli Claro. en el Congreso. Bueno, ahí hay toda una discusión. Es importante entender, me parece, que se va a una fusión, se va a una unidad en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, pero esa unidad no es una unidad de iguales, sino que es más bien una subordinación. Escuchá lo que decía ayer Mauricio Macri. Dio una entrevista, lo tenemos en el tape 5. Macri hablando de la posibilidad de una unidad en la provincia de Buenos Aires con Milei. Lo único que queda vigente, que Cristian Ritondo como presidente de nuestro partido sigue tratando de conversar cómo se logra algún tipo de acuerdo en provincia, intentando que también eso se refleje, ya que se está compitiendo en una competencia respetuosa, por lo menos que sea respetuosa, no agresiva, y que bueno, que se hable de ideas y de alternativas, pero... Bueno, ¿ustedes se acuerdan que en algún momento alguien dijo o vamos juntos en todos lados o vamos separados Milei, en todos sí. lados? Fue Milei. Bueno, ahora es vamos separados en la ciudad de Buenos Aires, Claro. vamos juntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es eso? Porque manda Milei. Claro. Aún débil, aún con esta Sí, crisis que venimos sí. contando, Macri está más débil que Milei.
Obvio, y en la obvio. provincia de Buenos Aires está mucho más débil. Es una pelea entre enanos en Argentina, ¿no? Exactamente. No es el que tiene más poder, sino que todos tienen poco poder. Che, ya voy con Jonathan a la Rosada. Bueno, está subiendo el dólar en Argentina otra vez. Están cayendo los títulos públicos, están cayendo todas las acciones argentinas. Está cayendo Estados Unidos, digo, Argentina arrastrado por Estados Unidos, claramente, pero ya en registros importantes cayendo. YPF está cayendo 6% en este momento, fruto de la caída del precio del petróleo. Lo que yo les vengo diciendo, cuando vos tenés muchos días de caída, la bolsa todo lo que hace es adelantarse a lo que va a pasar después. Lo que va a pasar después es que va a haber una gran recesión en el mundo. Entonces las empresas valen menos. Es decir, estamos viendo el signo de lo que vamos a vivir en nuestra vida cotidiana en los próximos meses y eso va a tener un impacto político en el gobierno. Pero hablando del gobierno, lo tenemos a Jonathan Eguier en Casa Rosada. Hola, Jonathan. Hola Roberto y a todo el equipo, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, 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 Capo. Vos sos el que maneja la Casa Rosada. ¿Vos estás cerca del despacho presidencial? Sí, estoy muy cerca. Recién, de hecho, estuve aún más cerca porque Milei está acá, hay reunión de gabinete. Es una manera intensa, te digo. Acá en la Casa Rosada está muy movida. Estaban recién saliendo todos los ministros. Para que te des una idea, tenemos un par de fotos. Acaba de salir Cunio Libarón al balcón de la Rosada, acá al balcón interno de la Rosada, fumar un puchito, un purito marrón. Tenemos un par de fotos que recién le sacamos. Estaba para hablar de Racing nada más, el ministro de Justicia. Recién acaba de terminar estas fotos que van a ver ahora son exclusivas del Destape. Salió un ratito a tomar un descanso después de esta reunión de gabinete, que sí es un poquito larga, con todos los ministros. Se corta, Johnny. Se corta. Ahí está la foto. Ahí está la imagen. Lo estamos viendo. El levantamiento de la prohibición de fumar en edificios públicos pasó con la ley de bases o con el DNU 7023. Claro. Es algo, es un detalle. No te ponga la gorra. Se cortó. Da el patio. La verdad es que la impresión que da es que que le van a poner una buena cantidad de guita, pero que le van a pedir que devalúe. ¿No? Y es un apoyo político que venga este hombre, indudablemente. Si viene solo Argentina, están tratando de decir: Argentina, no te vayas con China, vení con nosotros, nosotros te vamos a la tarasca. Compensa un poquito el desplante de la foto en Mar-a-Lago, ¿no? De alguna manera. ¿Crees que Sí, lo que pasa es que la foto de Mar-a-Lago era un pedido de Milei. Y esto es un pedido de Trump. Este es Trump diciendo: yo me reordeno para que no me lo lleve China. Está defendiendo sus intereses, no lo de Argentina. Sí. Es el patio trasero. Lo tenemos a Johnny, ahí está, a ver. Johnny tiene información, Sí, a ver acá- si lo recuperamos. Porque ayer hubo una Acá gestión, estoy, Johnny, acá que te estoy. quería preguntar por el viaje relámpago de Milei a Paraguay, que está muy vinculado a todo esto que estamos mencionando. Porque Milei empieza a funcionar como Sherpa en el Mercosur de los intereses de Trump. Como ya Exactamente, vimos en el yo lo G20 conté. el año pasado. Exactamente, ayer justo lo conté en una nota. Milei fue una especie de delegado ayer en Paraguay porque está tratando de generar un consenso para generar las condiciones para poder negociar con Estados Unidos un tratado de libre comercio. Vos para eso necesitas que todos los socios estén de acuerdo, todos los socios parte, todos los estados parte del Mercosur estén de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, no hay acuerdo. Así que Milei está de a poquito. El tema es que de esta manera lo marginás a Brasil. Con Brasil va a ser muy difícil negociar. A ver, para Milei va a ser difícil negociar, no por Brasil, sino por la relación Milei con Lula. Pero ayer Milei fue a Paraguay en un viaje. A mí me dijeron que estaba planeado una semana antes esta reunión, pero ayer fue a juntarse con Santiago Peña para empezar a generar este bloque, ¿no? De a poquito, ¿no? Ayer me decían Uruguay también se puede sumar. Bueno, el tema va a ser Brasil. Ayer cambiaron de opinión, porque me contaban una cosa. Milei ya no quiere irse del Mercosur. Ya no quiere romper el Mercosur. Milei ahora quiere seguir en el Mercosur para tratar de convencer a toda la región y ahí sí empezar a negociar con Trump todo el tema de aranceles. Así que hubo un cambio en esa postura, sobre todo. Pero ayer sí. Si los ves, no sé, Adorni o alguno de ellos, avisale que en Uruguay ganó el Frente Amplio, ganó Orsi, no se va a sumar a lo que están armando con Peña, y que ayer en la CELAC, a la cual Peña y Milei le hicieron el vacío, porque también fue mostrarse en Paraguay mientras estaba reunido todo el resto del presidente en el otro lado, tuvo que ser el presidente uruguayo Orsi el que reclamara la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, porque el gobierno argentino no mandó ni siquiera un funcionario de tercera línea de Cancillería.
Entonces, me Claro. parece que si no están ni siquiera enterados de que cambió el gobierno de Uruguay, estamos teniendo un problema importante, che. Si piensan que sigue la calle Pou ahí en Montevideo. Hay que ver cómo se da por eso, esa dinámica nueva en el Mercosur con un mini bloque que va a ser Argentina-Paraguay en un principio, y hay que ver cómo se maneja eso con Estados Unidos. Seguramente va a ser parte de la reunión de la semana que viene con este importantísimo funcionario de Estados Unidos que se va a reunir acá en la Casa Rosada con Javier Milei. Sí. Perdón, Johnny, pero el libre comercio, Trump está declarando una guerra arancelaria. O sea, Trump está en una política ultra proteccionista. Más allá de que en algún momento dio una declaración el presidente Trump diciendo, bueno, puede haber un acuerdo de libre comercio con Argentina, Claver Carone dijo, eso es parte de un mundo que ya no existe más, y te lo confirma lo que está haciendo Trump, ¿no? Digo, Argentina quiere hacer libre comercio con un país, Que el no país más quiere. proteccionista del Ahora, mundo. espera, él viene el lunes. El lunes es 14. Sí. El lunes. Sí. ¿Es factible que estén negociando el tema del fondo? No sé, eso porque sí. ¿para qué otra cosa va a venir? Puede O venir sea, no así, sale tipo- mañana lo del fondo. Y me parece que es un compromiso que diga, bueno. A mí me dijeron lo que de- el- lo del el- swap, lo del swap es algo que hay que negociar a alto nivel. Porque bueno, le podés mandó un WhatsApp a Milei y decir, devolvé 17 mil millones de dólares. Entonces, Claro. capaz que los tipos van a hacer una reunión. Me llama la atención que venga él. Dicen que quiere hablar con empresarios de Argentina también, que lograr algún acuerdo. No sé. Convengamos que las especulaciones del viernes tenían que ver con que ya tiene prevista una reunión el directorio. El directorio del FMI no es que se junta siempre, sino que tenía justamente una reunión por el informe de estabilidad financiera global, y ahí se esperaba que entrara Argentina en esa agenda. Si no entra Argentina en la agenda de mañana del FMI, hay dos reuniones programadas, una para el lunes y una para el miércoles, donde podría entrar el acuerdo con Argentina. Si no, ya vienen las reuniones de primavera, que son las últimas, el 24 y el 26 de abril, y ya Argentina quedaría para mayo. O sea, se esperaría que o se trate mañana o se trate la semana que viene. Sí, a mí me decían hoy, pregunté obviamente esto, me decían que el tema principal de la reunión del lunes es el tema aranceles, no es el FMI. Claro. Acá esperan que mañana esperan acá en el gobierno que mañana finalmente se comunique y se selle, digamos, directamente en el board, con el board del FMI, el acuerdo. Acá esperan entre el primer desembolso entre 10 y 12 mil millones de dólares. Ayer una fuente muy importante del gobierno, y atención a esto, agarrémoslo con pinzas, porque es un tema muy delicado, pero ayer una persona acá del gobierno me decía que se podría levantar el cepo entre julio y agosto. Pero insisto, agarrémoslo con pinzas, es una importantísima fuente del gobierno y es un tema delicado. O sea, hay que esperar, porque es la fecha más cercana que yo escuché desde que estoy escuchando a este gobierno. Milei siempre dice el último día de diciembre de 2025. Ayer una fuente me dijo levantar el cepo julio-agosto, pero yo me encargo de agarrarlo con pinzas solamente en medio de todo esto que está pasando en estos momentos. Quería Parte comentar de algo las más sobre todo. especulaciones- Sería Sí. raro que levantara todo. Vos sabés que el cepo es una serie de cosas, no es una cosa sola. Sería Claro, raro que levantara exacto. todo el cepo antes de las elecciones. Es jugar con fuego, qué sé yo. Sí, por eso Vos yo sabés lo que, agarro por con ejemplo, hay pinzas. stock, se deben importaciones, se deben dividendos que se giran al exterior, hay un montón de cosas Los que es reales. mucho dinero, ¿no? Claro. Las especulaciones Tal cual, decían tal cual. que se esperaba el anuncio mañana, cosa de tener el fin de semana para reglamentar algún cambio justamente en la política cambiaria, ¿no? Dar esos 2 días también de freno para que no salgan Claro. todos corriendo ante esas modificaciones del dólar. Ayer viste que mostramos, ahora vamos a mostrar, que el PASE está tercero entre las radios AM y nos mandó felicitaciones a Dorni. Y hay que decir dos quiero- cosas, de perdón, todo lo mal que quiero hablamos. decir Sí, decime. No, a ver, recién justamente llegué a la Casa Rosada y me primero, ¿cómo se está escuchando el destape? Me dice un alto funcionario de este gobierno. Me dijo tremendo. Recién, Sí. hace minutos, justo me hiciste acordar. Yo digo dos cosas de este desastroso gobierno. Primero, la verdad, no tenemos problemas para trabajar. No sé, yo con Macri me censuraron, me echaron, no podía decir nada, no podía tomar. Creamos esta radio porque quise ir a una radio chiquitita así para laburar en algún lado porque quería hablar todos los días y no podía, y estamos diciendo
lo que queremos todo el tiempo, y además nos dan información, cosa que no nos pasaba ni con Alberto. Alberto le daba las primicias a Clarín. Y esta gente nos da información, así que nobleza obliga, nos dejan laburar en paz, cosa que en Argentina no es habitual, te lo juro. Es no el habitual. gen liberal, algo de liberal tiene. Es la única parte liberal El es gen. que se ve que no les interesa lo que decimos. Y quería decir con ese número, Sí. porque estamos hablando de cosas recontratécnicas de China, de Canadá, qué sé yo, y la gente nos escucha, cada vez nos escucha más, y aparecemos tercero. Nosotros somos una familia. Todos los que están ahí tienen petroleras, tienen cableras, tienen telefónicas, son los grandes empresarios del país y en muchos casos del mundo. Y bueno, y nos colocamos en ese puesto que estamos mostrando ahora en YouTube. Y en YouTube estamos liderando el YouTube de las radios. Ya hace rato, ves ahí está 23.000 contra 17 Radio con Voz y solamente 7.000 Mitre. A pesar de que hacemos, la verdad, acá no ponemos música, no hay humorista, nada, nosotros hablando de política. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí hay un público para escuchar periodismo, que no es necesario hacer todos los días show y qué sé yo y decir pavadas, que sí hay un público en Argentina bastante grande, aparentemente, porque sigue creciendo todo el tiempo, que tiene ganas de que le den información. Y eso está pasando. No, y la verdad que, digo, vos sos el que más información tenés del destape del gobierno, pero hay varias personas que tienen muy buena información acá del gobierno y no nos discriminan como nos han discriminado casi siempre. Casi siempre. Tal cual. Entonces, lo tal tengo cual. que decir, la verdad. Sí, tal cual. Esto también es un mensaje para, gobiernos, a lo mejor más cercanos, de centro izquierda e izquierda, que están enamorados de Clarín, La Nación, Infobae. Esto debería ser un ejemplo a futuro para el día de mañana. Así que Claro. está bien el mensaje. Dos cosas para cerrar. Una de ellas, hoy no estuvo presente en la reunión de gabinete y llamó mucho la atención Gerardo Huertain. Y me contaron que ayer en Paraguay el saludo de Milei en Paraguay en Asunción con Huertain fue muy distante. Se notó muy distante a Javier Milei. Una persona acá decía, guarda con Huertain, y además me decía que la relación de Milei con Huertain no es buena, que Huertain, su entrada y su relación, buena relación para seguir en el gobierno es Karina Milei por ahora. O sea, el que lo está sosteniendo a Huertain en este momento es Karina y no Javier Milei. Hoy no estuvo en la reunión de gabinete. Así que atención al futuro de Gerardo Huertain como canciller, que es el gran responsable de lo que pasó en Estados Unidos con la fallida foto con Donald Trump. Y después, para cerrar, lo último. Un detalle sobre eso. Ayer hubo una reunión preparativa de los encuentros de Besant del lunes, porque está acá en Buenos Aires un funcionario del Departamento de Comercio para Mercados Globales de Estados Unidos, de Comercio Exterior. ¿Y quién lo recibió a este funcionario? No fue el canciller Huertain, sino que fue el embajador Kreckler, que es uno de los nombres que suenan, un embajador de carrera, un funcionario que fue funcionario con cargos muy importantes de Cancillería, con los gobiernos de Cristina, con el de Macri, con el de Alberto, alguien que forma parte Con el de Menem, la antes. casa, bueno, viene de ahí, de la casa, como se le conoce a Cancillería, y que por los estratos profesionales es impulsado como el reemplazante de Huertain. Aclaro esto porque dentro de Cancillería tenés por un lado a los diplomáticos de carrera que siempre tienen a su propio candidato y después tenés a la política que trata de ponerle a alguien a conducirlos. Veremos cómo se da esa pulseada, pero Kreckler se está proponiendo como reemplazo y se muestra en Luis, estos... ¿no? Luis. Ya dicen que es el canciller El para problema- algunos, ¿no? Claro, el problema que tenés con Huertain es que Yo me entero Huertain de no es tantas un cosas que no sé político. acá. El tema de Huertain es que no es un político, un canciller y demás, un tipo con muchísimo poder en nuestro país. Sí. Más allá, excede lo político. Bueno, es el y dueño demás, del es otro tipo Observador, de entre otras relación. cosas, ¿no? De una radio que maneja más cosas. Bueno, pero ahí esa es la pregunta que te quería hacer, Johnny, porque Sí. ayer justo, y aprovecho que está Diego Genú también, en tal caso hacemos carambola, porque ayer me comentaban que el tuit fijado de Milei, sigue fijado, ¿no? El tuit contra Clarín, Sí, el de Clarín, sí. bueno, fue estimulado en momentos en que Huertain, ese tuit fijado contra Clarín por el tema de la compra de Sí. Telecom, ¿no? Fue estimulado Ahí en momentos... está todavía. Está todavía. Está todavía, sí. Fue estimulado Sí, sí, en sí. momentos en que Huertain estaba muy interesado en el mismo proceso comercial. Ujú. Sí, Lo el hemos hijo. contado acá. ¿Cómo? Sí. Bueno, Dimos la primicia en el destape. correcto. Y que
el principal enemigo hoy dentro de la estructura de poder de Huertain no está en Casa Rosada. No sé dónde tiene la oficina hoy Manieto y compañía. No, creo que ya no más en Piedras, me parece que están en otra oficina. Pero me parece que el principal enemigo está fuera de la Casa Rosada. ¿Es verdad eso? ¿Qué lo parió? Y, a ver, hay un choque de intereses ahí. Sí, Huertain está interesado en esto. La familia, el hijo de Huertain, está metido en una sociedad con varios para tratar de ver qué pasa con Telefónica en la puja con Clarín. No me consta que ese tuit fijado esté estimulado por Huertain, pero es una posibilidad. Digo, Huertain es un hombre de negocios, digo, por eso decía, el tema Huertain como canciller es difícil, por eso no sé cómo van a manejar acá la ida de un tipo tan poderoso del gobierno. Porque es como si fuera, no sé, ministro de Economía, por eso Elstein. aprovecho que te digo, entiendo que Clarín están convencidos que la reacción de Milei contra la fusión Telecom-Telefónica fue estimulada por Huertain. Y no por una cuestión de conciencia antimonopólica, ¿no? No porque tuviesen... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué Es pasó? algo raro. Bueno, Me parece que hoy ya la pelea es de Milei, ¿no? Y en todo caso, Huertain puede haber sido en su momento, yo creo, estimulado para generar un conglomerado empresario que compitiera con Clarín para quedarse con Telefónica. Pero hoy, después de lo de Mar a Lago, me parece que hay. Bueno, lo que está contando Johnny. claro. se Hay depreciaron mucho las enojo con acciones de Huertain, sin duda. Se depreciaron por esa acción. Clarín suele tener esa práctica. No te pega cuando estás en alza. En general, es lo que te pega en el piso. Pero digamos, es cierto ¿no? lo que dice Johnny. Huertain va a seguir siendo un actor de poder el día después de dejar de ser funcionario. Cosa que no eran Nicolás Pose, ni Diana Mondino, ni ninguno de todos los que tiró por la ventana Yo no Milei sé hasta ahora. quién va a ayudar a Milei, porque Macri se va de su gobierno, sigue siendo un hombre poderoso. Cuando Milei termine su gobierno con la cantidad de enemigos que se hizo y las cagadas que hace ahí adentro el tipo, hay que ver cómo sale. Claro. ¿no? Roberto, para cerrar, noticia medio de último momento, porque va a empezar a salir en todos los medios, acaba de ingresar hace minutos nada más a jefatura de gabinete acá en Casa Rosada, Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de Kicillof, porque se empieza a armar el comando electoral para armar las elecciones desdobladas que acaba de anunciar Axel Kicillof hace minutos. Una noticia de último momento que lo acabamos de ver va a empezar a girar en todos los medios, así que lo contamos acá en exclusiva también en el Destape. Tiene que ver con que las fuerzas de seguridad federales van a cumplir un rol importante en el comicio bonaerense. El Correo argentino también. Tienen que hacer un comando conjunto. Se ve que se tiene fe, Bianco, porque ya le dijeron que le van a voltear el día de la elección. Igual bueno, es un gesto político, se va a juntar con Lisandro Catalán, que es el virtual ministro de Interior del gobierno, es el organizador de las elecciones. ¿Es el virtual ministro o el ministro virtual? Es raro eso de tener un virtual es ministro. vicejefe de gabinete. Entonces, Claro, pero nunca lo... eliminó el Ministerio Interior. Claro, nunca lo eliminaron, rara, ¿no? nunca lo corrieron. Quedó medio raro. Bueno, rara, Lisandro Catalán ahí. Así que grande, Johnny, un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Ya voy con Fero Soriano. Paso el repaso de cómo están las acciones argentinas en Nueva York. Todo muy caído. YPF cayendo 6%. Pampa Energía cayendo 6%. Loma Negra cayendo 5%. Los bancos cayendo 4,5%. Muy complicado Global, otra casi vez. 7%. Lo van muy golpeado siempre, sí, muy golpeado. Pero bueno, hoy estamos viendo que había problemas ahí en el puente Pueyrredón, otra vez los milicos de Bullrich, y quería que Fero Soriano me contara un poco cómo, o sea, se empieza a investigar lo que ocurrió en la represión anterior. Sí, con cierta lentitud, ¿no? Claro. Con cierta lentitud, bastante fiel a los ritmos que suele tener el fiscal Tayano, que hace un par de semanas, lo habíamos contado, había pedido que al juez que indague al policía que el 11 de septiembre, ustedes recordarán, gaseó en la cara a la niña Fabricia Pegoraro. Seguramente tenemos las imágenes de fondo para recordar ese acontecimiento de la primavera pasada, una de las primeras manifestaciones de los jubilados con bastante público y con una represión explícita de la policía. Ahí lo estamos viendo en pantalla para los que nos siguen por YouTube, el momento en el que el policía Cristian Miguel Rivaldi le tiraba gas a Fabricia en la cara cuando ella estaba sentada con su mamá protestando de forma pacífica sobre el asfalto. Bueno, finalmente la justicia citó a indagatoria a Cristian Miguel Rivaldi, que está imputado de los delitos de abuso de autoridad y lesiones
no solamente contra la niña Fabricia, que en ese momento tenía 10 años, sino contra su mamá Carla Marina Pegoraro, que en aquel momento había contado que se habían indignado con lo que estaban viendo en la tele y parando en una pensión habían salido hacia la calle a defender a los jubilados, que lo podemos ver en el tape 02, el testimonio de la mamá de Fabricia. La mamá. ¿Qué pasó? Le tiraron gas, la policía. Le tiró gas la policía. ¿Dónde estaban ustedes? Estaban protestando a favor de los jubilados, porque estos hijos de puta ganan 7 millones y yo me rompo el culo y gano 180.000 pesos por mes y veo cómo llegar y ni siquiera puedo pagar una pieza. ¿Cómo se llama tu hija? Fabricia. Fabricia, ¿pudiste hablar? 10 años. 10 años. 10 años tiene. ¿Cómo está ahora? Y está, mírala, mírala. Mírala cómo está. Vergüenza le tendría que dar. Bueno, eso fue lo que pasaba con Fabricia ese 11 de septiembre del año pasado. Ahora la justicia lo tiene identificado a Rivaldi por videos y testimonios de los afectados. Y no solamente eso, que es lo que vimos todos, es inocultable lo evidente, a pesar de lo que sostuvo Bullrich, que ahora lo vamos a repasar porque realmente pasa el tiempo y te das cuenta de lo absurdo e insólito de la defensa de Patricia Bullrich en este caso, pero la investigación judicial, que lo tiene apuntado a Rivaldi, bastante marcado, incluye pruebas de videos, algunos incluidos en nuestras publicaciones del Destape, testimonios de afectados y los informes médicos. Estuve leyendo un poco el expediente y los informes médicos hablan de que en la epicrisis de esta niña Fabricia, el ataque del policía le ocasionó una conjuntivitis química, que le tuvo varios días con dolores y malestares en los ojos. Esto no es... la nena en cámara tuvo un ratito de malestar, se fue a la casa y se puso a jugar y a mirar la tele como si nada ocurriera, sino que estuvo varios días afectada físicamente, sin contar el daño emocional que todo esto te deja, ¿no, Roberto? Claro. A nosotros nos ha tocado estar en alguna represión, en alguna marcha y te deja realmente traumado. No es algo, y tenemos muchas marchas encima, no es algo gratis. Y te asusta en ese momento, no sabes qué te va a pasar. A mí te juro esto, perdón que haga la autorreferencia, pero después de aquella represión del 17 y 18 de diciembre de 2017, con el tema de las motitos, que fue una de las primeras que sacaban enjambre de motos, te juro que quedé traumado. A partir de ahí, cada vez que aparecen las motos, sabés que vas a ligar algo. Esto pensalo en la educación o en la educación sentimental de una niña que pasó por este momento horrible y que sigue pasando, porque ahora hay una causa judicial que lo tiene al policía bastante comprometido. Son imputaciones que no prevén prisión efectiva, son tanto el abuso de autoridad como el delito de lesiones, prevén penas menor a 3 años, es decir, no penas de prisión efectiva, pero evidentemente un policía queda marcado. Así todo, yo me puse a repasar ayer la cuestión de Patricia Bullrich respecto de esto, el papel que ejerció Patricia Bullrich. Si les interesa, lo podemos ver, porque en aquel momento Patricia Bullrich responsabilizó a la madre por llevar a una niña a una marcha y negó la agresión de una manera realmente insólita. Podemos comenzar a ver los tapes de Bullrich en el 05. Ese es el tuit que estamos leyendo, madre responsable y violenta, y esto decía... Perdón a los compañeros productores, y esto decía Patricia Bullrich con Feynman, un Feynman que no podía creer lo que estaba escuchando. Nadie gaseó una nena. Sí. ¿Quiere que le mande la imagen? La acabo de poner la imagen. Ya la vi. Entonces gasearon a la nena. No es gasear a una nena. La policía está avanzando. La señora está en el piso. La policía está avanzando, y lo que hace es poner atrás a la nena. Y está tirando gases contra aquellos que habían tirado. Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá. Señor, nadie le apunta a una nena ni a la mamá. Y ese grupo está armado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero eso es otra cosa, Patricia. No es otra cosa, porque nadie le tiró intencionalmente a una nena. ¿Cómo que no? La imagen es clara. ¿Quiere que se la muestre en cámara lenta, que le frene la imagen? ¿Qué más quiere? Muéstremela como quiera, pero de ninguna manera la intención, ni siquiera se ve la nena, se ve el policía saca el gas, empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor nos habían tirado. Pero le apunta para abajo, la mamá estaba con la nena sentada en el piso. ¿Usted se cree que el policía sabe que en ese momento hay una nena ahí? ¿Usted sabe la tensión? Sí, porque le estaban gritando, hay una nena, hay una nena.
los policías están con los cascos, no escuchan. Y ese policía no lo hizo a propósito. Fíjese cómo mueve la mano, levanta la mano para tirar el gas y cuando levanta la mano sale un poco de gas, pero no, baja la mano y vuelve a apretar el gatillo. ¿Cómo que no? ¿Usted cree que le quiere tirar a la nena? Ese día los habían operado a los periodistas, les habían mentido y por eso Feynman está tan enojado. Exactamente. Me lo hicieron entrar. Feynman estaba muy enojado porque había recibido un video donde supuestamente le mostraban que el gas no lo había tirado la policía, sino que lo había tirado un manifestante. Por eso Patricia Bullrich, en una ensalada insólita, le echa la culpa a el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un nivel de delirio bastante preocupante. Es indignante, perdón, Fero. Después sabemos lo que pasó con Pablo Grillo, ¿no? Claro, pero por eso a mí digo, no está muy bien visto en la práctica periodística volver sobre algo que ya hemos repasado en su momento, pero realmente cuando uno toma la distancia y puede observar la disposición dialéctica de Patricia Bullrich respecto de esto, realmente queda como un papelón, sobre todo por las cosas que vinieron después, como dice Diego, ¿no? Uno puede entender a partir de esta negación y de este soltarle la correa a los policías lo que después ocurrió con Pablo Grillo. En el caso de Pablo Grillo hubo reconstrucción hecha por varios medios, muy bien hecha, donde se veía claramente, y ella seguía mintiendo al aire. Sí, sin ningún descaro. Sin ningún descaro. Feynman estaba muy caliente, por eso también la actitud de Feynman, a pesar de que obviamente mostró humanidad porque había una nena en el medio, pero la indignación de Feynman era eso, porque se estaban pasando la pelota entre el Ministerio de Seguridad a ver quién le había vendido el pescado podrido a Feynman. Claro. Patricia Bullrich decía que había sido el jefe de la PFA, de la Policía Federal, Roche. Feynman le decía que era su viceministra. Bueno, se pasaron la pelota y después, para cerrar, Roberto, Patricia Bullrich, eso fue a la tarde. A la noche visitó a Jonathan Viale y tuvo una argumentación absolutamente insólita sobre su mirada de este episodio. Es el tape 06. Y el primer gas que impacta sobre los que estaban ahí, donde estaba la nena, es un gas tirado por militantes. O sea, así que eso está... Pero el policía no, claro. ¿le tira o no? El policía tira, mira para allá y levanta... Y cuando levanta, justo la nena levanta la cabeza y le tira un poco de ¿No le gas. apunta? No le apunta. Pero la nena termina afectada por el gas, más allá de que el policía haya visto, no termina afectada por ese mismo gas. Ya estaba afectada primero por el otro gas. Los periodistas, además, claro, vos podés tener afinidad, qué sé yo, pero estás hablando de una niña que acaban de gasear. Entonces, por más que son periodistas que tienen una relación cercana con ella, están enojados. Le cuesta a Jonathan Viale decirle, pero lo que le dijo, le dijo Feynman, Feynman que fue... Tiene otro juego, otra cintura, claro. Claro, y otros huevos, ¿no? Claro. Básicamente, tampoco hay que ser muy valiente para decirle a una ministra lo evidente, ¿no? Claro. Estamos todos viendo que le gasearon a una niña que no es ni barra brava, ni jubilada, ni nada peligroso. Para cerrar, en el expediente figura que Rivaldi fue efectivamente confirmado por la propia policía en su papel de represor. Básicamente, se le había asignado un disuasivo presurizado orgánico, que era lo que utilizó para gasear a la niña, como parte del comando unificado, y la normativa sobre el uso de armas no letales de la propia Policía Federal dice que el uso de armas no letales, como el gas pimienta, debe ser proporcional a la amenaza que representan las personas frente a la autoridad. Las víctimas estaban, esto dice el expediente, Roberto, las víctimas estaban sentadas tranquilamente, sin ofrecer resistencia, lo que hace que el uso del gas pimienta, en este caso, sea desproporcionado e injustificado. Esto es lo que dice el fiscal Taiano, es lo que está investigando la justicia. Por ahora, el policía Rivaldi sigue en su cargo y probablemente apañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Che, quiero comentar algo. Ayer, vieron que hace rato que Moreno viene hablando de Villarruel. Yo me lo tomo muy en serio, porque Moreno hace una inversión muy grande, por lo tanto ya no mide 0,5, mide 1,5 puntos. 1,5 puntos te jode acá en esta elección, en la otra, qué sé yo. Y las manifestaciones de Guillermo Moreno son cada vez más graves, ¿no? Él tiene algún tipo de acuerdo, no sé cómo es su relación con Villarruel, y para bancarla llega a decir cosas realmente repudiables. Así que escuchémoslo y después lo comentamos.
Vos con un torturador no te podés sentar. Villarroel, por ejemplo. No, Villarroel no torturó, es un error garrafal que están cometiendo. Fíjate lo bueno que sería ahora que Villarroel se hubiese afiliado al peronismo. Sería extraordinario. Vos decís, pero ¿cómo no va a ser extraordinario que si vos tenés que peronizar hasta las piedras? Este es el problema que yo no les entiendo. ¿Sabés que no entiendo qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? ¿Fusilar a los otros? ¿Matarlos? ¿Qué es lo que quieren? No, para hacerlos nada. desaparecer. Vos lo tenés que convencer, vos tenés que predicar. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Fueron al pueblo y le dijeron, están equivocados. Ahora son cristianos. ¿Y qué hicieron ellos? No, ustedes están equivocados. Pero cada uno fue generando lo que fuimos generando. Vos tenés que predicar, vos tenés que ir a convencer. Guille, pero no puede ser que estén diciendo que una piba de 49 años fue torturadora. No, digo las que mujeres son eran las que ideologías. mejor torturaban. ¿Está bien? Las mujeres, a mis compañeros, las torturaron mujeres. Bueno, y cuando te esa agarraba una mujer, frase, hablabas yo hasta lo sé que no si sabías. honrosa la apología del delito. Eran las que mejor torturaban. Había gente que torturaba mejor y gente que torturaba peor. Las mujeres torturan Hay una mejor. misoginia ¿Qué está ahí. diciendo? ¿Qué es eso? Por La favor? calificación de torturas en grados de mejores y ranking, peores ¿no? Hay torturas es una falta de mejores y respeto peores. absoluta a los 30.000 desaparecidos, a los sobrevivientes y a los bebés robados, a todos. Es decir, calificar de mejor o peor una tortura no tiene ningún sentido. Me hizo acordar pero además, aquel ministro de Macri que decía que tenía un golpe de estado favorito sobre los otros, ¿no? Claro, como claro. si hubiera un ranking, como si fueran las canciones que más te gustan de tal o de cual. Yo no sé, digo, él se hace una alianza con Villarroel el día 24 de marzo que va, uno va a defender a las madres y otro va a defender a Videla. No entiendo cómo es esa pero el propuesta tema es, de alianza. En política siempre decimos Pero lo mismo. además dice, o sea, Kicillof no, Santoro no, Villarroel sí. ¿Cómo? perdón, una cosa, antes ¿Qué es ya te eso? dejo, Adri. Además, peca de un error histórico, por lo que yo tenía registro y ayer hice un par de consultas con organismos de derechos humanos. Esto de las mujeres torturadoras, saquémosle mejores, porque ya quedó claro que es un papelón. Hay una sola mujer, según mi registro por lo menos, una sola mujer condenada por delito de lesa humanidad y tortura en la dictadura, que es Mirta Q. Cantón. No hay otra. Es decir, esto, no sé, y si Moreno sabe algo, Claro, que lo diga en la debería justicia, decirlo, ¿no? claro. Pero además no tiene Eso, Adri, perdón, ninguna cuestión la diferencia de género ahí, digamos. El tema con Villarroel no es un tema porque es mujer, es porque es defensora de genocidas, digamos. Si fuese varón, diríamos lo mismo en términos de que defiende genocidas y el problema sería ese. Además, no sé quiere por qué pondera el género de eso. Bueno, sí sé por qué lo hace porque es profundamente misógino. Pero no tiene nada que ver ni que Villarroel sea mujer, ni las torturadoras, ¿no? El género Era la no pesa coordinadora acá. de visita de Videla, ¿no? Exacto. Ella trabajó organizando la solidaridad con Videla. Pero además, durante debe, muchos años. Debe tener una relación, porque si no, no puede ser que la defienda tanto. Pero Digo, además- hay un eje ahí, Macri, Villarroel, Moreno, que la gente tiene una idea equivocada de quién es Moreno. Yo no sé por qué hay gente que se enamoró de Moreno. Es un tipo peligroso. Yo me acuerdo cuando él, ¿se acuerdan que les inició juicio penal a las consultoras que daban una inflación distinta a él? Un grado de persecución que en ese momento se bancaba porque los consultores eran malas palabras. Los consultores son economistas que laburan de eso, no importa si son ortodoxos, no lo pueden meter preso por eso. Además, la inflación de los consultores se usaba para negociar salarios. Daba igual que la que te daba la AFIP impositivamente, es decir, la evolución de los impuestos. Es decir, era obvio que la verdad era la consultora. El tipo los quería meter preso. Los querían meter presos. Entonces, en ese momento pasaba todo porque era parte del gobierno de Cristina y los que decíamos algo nos cagaban a puteada. Era una locura. Fue el primer perseguidor. También hubo funcionarios del peronismo que fueron perseguidos por Moreno. Claro que sí, claro que sí. Y la pasaron mal. Gente no que solo consultoras privadas. Gente que se fue del gobierno y que después se le iba a decir a cada empresa no lo tomes a esta, no lo tomes a este, tipos que no podían laburar más. Entonces Ahora, siempre volviendo- tuvo esa actitud. A mí lo que me preocupa de Moreno, que lo veo mucho en canales de stream, lo veo como queriendo hacer un En camino C5N parecido. no está más, ya, o sea, llegó la época electoral y le dijeron, bueno, mira, a época de elecciones no puede estar de acá y no está más ni en C5N ni en Radio 10, nada. Pero usa mucho la estrategia que tuvo Milei en su momento de estar por todos los canales de stream y demás. Y a mí lo que me preocupa es que en este contexto de orfandad política, yo hablando con amigos míos de mi generación, de repente en Capital Kim parece como un gran candidato y yo le digo, chico, está con Moreno. O sea, estoy hablando de gente progre, estoy hablando de gente que sistemáticamente es bardeada por Moreno y toda su gente, porque parece que todos los problemas del mundo tienen que ver con tener una visión progresista del mundo. Ni hablemos de la perspectiva geopolítica de Moreno, porque no la entiende nadie, es antisemita, pero banca a Netanyahu. Entonces, digo, hay muchas complejidades en la figura de Moreno. A mí lo que me preocupa es que en esta orfandad política,
como es efectivamente una persona que va, se sienta, grita y parece tu tío Raúl en la mesa de Navidad, bueno, alguno se siente un poco seducido porque tiene algo para decir. Hay algo más que me parece que hay que poner sobre la mesa para entender también de qué estamos hablando, porque Moreno dice, hay que sumar a Villarroel. Ahora, tenemos de un lado a la vicepresidenta de un gobierno que además ya hay varios que están prestando la atención sobre si el presidente llega o no, y del otro lado un dirigente de segunda línea, para no ser despectivo, pero digo, no es más que eso, Moreno, desde hace por lo menos una década. Es mucho más probable que en algún momento quien tenga el poder, la jefa sea ella, quien entra o quien no sea Villarroel, que Moreno. En realidad, a mí me da la sensación de que está preparándose para desembarcar él como funcionario de un futuro gobierno si Villarroel llega al poder y no viceversa. Porque es lógico, en la posición relativa en que está cada uno de ellos dos. Varias cosas, ¿no? El problema para mí, quizá interpongo un matiz acá, no es Moreno, sino quien le da de comer. Y hoy a Moreno le están dando de comer distintas usinas. Hay una usina económica que ve en Moreno un proyecto de poder símil Milei, o sea, los mismos rasgos, la misma elaboración de una campaña electoral con esas características de, entre comillas, outsider, inventar un candidato. Disruptivo, Ojo, ¿no? En este caso, más disruptivo que outsider. Porque bueno, no lo vas a poder vender como un outsider porque tiene, en los términos de los que buscan outsiders, tiene prontuario. Claro. En los términos de lo que buscan outsider, a mí no me gusta la palabra prontuario para aplicar en política, pero en esos términos aplicaría así. Pero también le da de comer la degradación de la política tradicional. Claro. El peronismo va a ir fraccionado en las próximas 5 elecciones. Es más, voy a ser más revulsivo todavía. Desde que Cristina asumió el PJ para ordenar, fragmentó la oferta electoral del PJ en todas las provincias. Le adjudico la responsabilidad porque ella era presidenta del PJ. Y se suponía que llegaba para otra cosa, para lo opuesto. Asumió para eso, bueno, claramente, para armar en todas las provincias. En Santa Fe, el peronismo va fracturado en 3 opciones electorales. Este domingo. Este domingo sí. Se empieza a votar en Una de Argentina. las cuales juega con el oficialismo. Hay una que es de Puyaro, un peronismo línea Puyaro, que curiosamente es el ex gobernador Perotti el que orienta esa relación. Aliado de Cristina en las elecciones. Cuando lo corrieron al Chivo. Cuando lo corrieron al Chivo Rossi. El Chivo Rossi con Germán Martínez armaron una alianza con Monteverde, de Ciudad Futura, que es otra opción, y después está Zuckerman como tercera opción. Ahora, fíjate vos, porque yo ya vengo escuchando hace tantos años que medio que le tengo lo huevo al plato, que cada vez que vos marcás lo obvio, me parece que ir fragmentado en 3 quizá no sea una buena idea. Claro. Porque ahí se te va a colar Puyaro y se te va a colar, Puyaro que obviamente no se te va a colar, va a mandar, y se te puede colar a Libertad Avanza. Y la primera respuesta a ese tipo de observaciones es, vos no entendés nada. Entonces, los que entienden muchísimo dentro del peronismo han llevado al peronismo a una sucesión de fracasos que termina en Milei como presidente, pero que puede ser peor, por lo que ustedes están comentando acá, de una opción energúmena del peronismo. Yo recién, cuando yo dije, guarda que esta gente nos deja hablar y no se hace nada, quiero decir, yo tengo mucho temor que venga algo peor. Es que puede ser peor, porque una versión... Cuando yo veo la versión Macri, Villarroel, ponele que sea con Moreno también, bueno, me parece una versión mucho peor. Mucho peor. Y algo más que... Siempre se piensa que nada puede ser peor. Es al revés. Todo siempre puede ser peor. Pero déjame terminar con esto. ¿Por qué me dicen no entendés nada? Porque dicen, no, es una genialidad estratégica. Porque si nosotros dividimos en 3, vamos a sumar más o menos entre 15 y 17 convencionales, que es lo que se vota el fin de semana, de 50. Entonces vamos a retener el 30% más o menos de la representación política. Primero que hay que ver si efectivamente las cuentas cierran así. Puede pasar que no sean 15, que sean 10 o menos, con lo cual ya no retuviste nada. Pero además, hay que ver si esos 10 terminan representando lo que dicen en campaña que van a representar. Claro. Porque hoy lo que ocurre es que, pobre Borocotó, que le puso su apellido y solo borocoteó una vez, digamos, y le terminó dando su apellido a una práctica que es transversal,
naturalizada, nadie tiene identidad política, vos podés llegar a un cuerpo colectivo por una identidad política y rápidamente pasar a otra. En el medio las sospechas de compra y venta de votos. Y podés hacer una cosa. Se está naturalizado. Y podés hacer una cosa y a partir de un par de frases o de gestos pretender ser otra. Porque para cerrar el capítulo Villarroel, yo quiero reiterar algo que digo cada vez que hablamos del tema acá. Villarroel no es nacionalista, es chauvinista. Sus únicas dos, los únicos dos gobiernos que sabemos que le gustaron son los dos peores gobiernos para la Argentina en la historia, que es el de Videla y el de Javier Milei. No sos nacionalista por ir a la fiesta del mate y sacarte una foto tomando un mate gigante, o por parecer un poquito más nacionalista que Milei, que probablemente sea la persona con menos apego por su patria de la historia. Entonces, los que te dicen, no, bueno, Villarroel por lo menos es nacionalista, están usando una excusa. Villarroel no es nacionalista, no le he escuchado una sola vez hablar de la industria nacional, no le he escuchado una sola vez hablar de desarrollo, no le he escuchado una sola vez hacer una crítica de la política económica de Martínez de Hoz, tampoco ahora de la de Toto Caputo. Se diferencia de este gobierno en otros aspectos, pero no en su política económica. Es decir, aclaremos también, porque sucede que esta es una época de gran confusión ideológica y eso permite que muchos hagan su negocio. Pero además, Nico, yo vuelvo al tema, perdón, no te quiero interrumpir, está perfecto. pero yo vuelvo al tema de Villarroel en tanto defensora de la dictadura y el respeto a los muertos, porque la mayoría de los muertos los puso el peronismo. Entonces Moreno, que después te saca el peronómetro en cualquier lado, quiere convencer de algo a alguien que hace 30 años que sostiene lo mismo, que es que los presos por delito de lesa humanidad tendrían que estar libres. Sí. Pero me después parece que dice, yo lo que quiero es convencer. Digo, a Santoro ya lo convenciste, ¿por qué lo quiere echar? No se quedó en ese radicalismo de derecha. Vino con vos, se alía, te da. ¿Por qué lo tenés? ¿No? Y sí, de hecho tiene a Kim, que fue funcionario de Alberto, a quien le dice socialdemócrata no peronista. Pero me preocupa, ya te digo, me preocupa esos rasgos, me preocupa cosas que, bueno, que ustedes también van uniendo cabos. Y bueno, ¿cómo? Esto, Villarroel, Macri, ¿qué se está armando ahí? Otra derecha que a mi juicio, por lo que yo vi, a mí siempre me pareció un tipo mucho más peligroso Macri que Milei. Esto de Milei es terrible, es la ideología de mierda que tiene él. Macri es un tipo que actuó de manera mafiosa. Digo, la verdad, las sospechas que hay sobre el tiro a Cristina vienen de ese lado. La persecución a Cristina y a la mayoría de los dirigentes viene de ese lado. La censura, meter preso a los dueños de Radio del Plata, de Indalo, casi meter preso, le estuvo media hora, del Grupo Octubre, digo. Todo eso lo hizo Macri. Entonces, esa derecha mafiosa es la que está ahí lista para entrar. Porque la verdad que hoy, si tiene un problema Milei, yo no lo veo al peronismo preparado para formar gobierno. Se van a agarrar a trompadas en el medio de la Asamblea Legislativa, no sé cómo harían. Así que me parece peligroso esa parte de acercamiento de alguien que tiene el peronómetro, que le muestra a los muchachos, yo soy el piola, miren, qué sé yo, vengan conmigo, y de vez en cuando te deja entrever quién es realmente. Sony 53, ¿quería decir algo, Lanto? ¿Me queda un minuto? No. No, me preocupa que haya cada vez más gente buscando traidores que tratando de construir algo amplio y fuerte. Gente construyendo no hay. Murano, ¿qué va a hacer hoy? Bueno, tiene bolsillos todo. Detonados, sí. Actualidad financiera otra vez. Estemos, por favor, encima de las acciones del dólar. Está subiendo el dólar. Marcando el pulso de la actualidad financiera porque ya está corriendo la versión local de la crisis global, que es el mercado argentino. Claramente. Y voy a comentar, vamos a Viste comentar. Que nuestros oyentes y lectores se han hecho medio adictos a la bolsa como yo. Les gusta, yo veo que sube el número cuando lo pongo. Es una adicción, en un consumo problemático. Es un viaje de ida. Yo a las 2 de la mañana me despierto hasta el piso, obvio. Y miro la bolsa. Y la bolsa es complicada para adicción, sí. Pero bueno, lo que está pasando estos días tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Sí. Bueno, vamos a prestarle mucha atención a eso y vamos a arrancar con un informe del paro, porque a todo esto hay un paro de 24 horas en curso. Del que hablamos poco hoy, es cierto. Hay un paro de 24 horas. Todo Así tuyo. Que arrancamos con eso. Listo, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Abrazos a todos y a todas. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070, radio y punto.